Buenos días amigos, bienvenidos un día más, un martes más aquí a la Biblioteca de la Historia, ese programa que desde aquí, desde Curiositats TV, intentamos llevaros la historia a través de los teléfonos, tablets y también vuestros televisores. Una historia que muchas veces nos sale en los libros. Y hoy culminamos esta tercera parte o este tercer programa hablando de esas mujeres que cambiaron o lucharon por ser mujer. Hoy empezamos junto a nuestra compañera Ana María Ochoa, como cada martes. Buenos días, Ana María. Buenos días, David. Bien, una semana dura, una semana con mucho trabajo, Ana, y hoy vamos a empezar hablando de una gran mujer, de Ruth Bates Hall, que nació como Ruby Nell Bates un 8 de septiembre de 1954 en Tupelo, Mississippi, y pasó sus primeros años en la granja de sus padres. Tenía 4 años cuando sus padres se mudaron a Nueva Orleans en busca de una vida mejor y una educación digna para todas sus hijas. ¿Qué nos puedes contar de este personaje y de esta gran mujer que era una afroamericana, si no me equivoco, Ana? Explícanos un poquito de esta mujer. Pues lo que encontraron su familia y Ruby en Nueva Orleans, David, fue un mismo sistema escolar que existía en esos momentos en Luisiana, Mississippi. Las escuelas estaban obligadas a no segregar por razas después de que una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fue llamado el caso Brown, que iba en contra de la educación de 1954, y se encontraron con que esa ley, que estaba ya dictaminada en los Estados Unidos y que establecían que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional, pero se encontraron el mismo sistema y un lema que decía separados pero no iguales, totalmente inconstitucional para esas escuelas y las leyes estadounidenses educativas. Bridget estaba en educación infantil cuando la eligieron para hacer las pruebas de nivel que hacían los estudiantes negros. Les hacían un examen para determinar si estaban cualificados para asistir a una escuela de blancos. Una prueba que era muy complicada para evitar, evidentemente, que los estudiantes negros aprobaran, y eso es lo de echar la ley, echar la trampa, y hacía que las escuelas pudieran tener más tiempo para permanecer segregando por las diferentes razas. Bridget vivía a poca distancia de esa escuela para blancos, pero tenía que asistir por ese motivo a una escuela para negros a kilómetros de distancia de su casa. Sus padres no querían que ella hiciese la prueba, David, temiendo los problemas que podían suponerle a la familia si ella aprobaba. Y finalmente cedieron, y su hija fue una de los 6 estudiantes negros que aprobaron el examen. Una cosa curiosa, ¿no? Es poner un examen simplemente por el tipo de piel, de color, y seguramente los exámenes para gente de color era álgebra, por decir algo, y lo demás era matemática simple, ¿no? Simplemente para segregarlos de una forma legal y que no se pudiera decir que habían sido segregados simplemente por el color de piel. Me sorprende en pleno Estados Unidos de esa época, donde la segregación racial había sido ya clausurada prácticamente por ley y donde los negros podían asistir al mismo sitio que los blancos, ¿no? Pero parece ser que no es así, Ana. ¿Qué más nos puedes aportar de esta mujer? Pues aunque ella no era la única estudiante negra en la escuela William Pratt, había algunos obstáculos todavía que debía ya que superar, porque los legisladores de ese estado de Luisiana intentaron por todos los medios y artimañas evitar obedecer la ley que ponía fin a esas escuelas, como bien dices.
en la mañana del 14 de noviembre de 1960 y su madre fueron conducidas a su nueva escuela. Luego se decidió que entraría a la escuela con 2 agentes por delante y 2 agentes por detrás. O sea, una niña de 6 años acudió a la escuela vigilada por 4 policías. ¿Sabes? Me parece una escena brutal, dantesca, para una niña solamente de 4 o 6 años de edad, en la cual le podía haber causado un trauma terrible para toda la vida, ¿no? Un hecho que luego llevó a una multitud de manifestantes blancos que esperaba a la niña fuera de la escuela gritando insultos y arrojando objetos, ¿no? O sea, este hecho hizo que encima la gente, la sociedad blanca, se tirara encima de la niña como si fuera un animal, un bicho raro, insultándola, incluso algún empujón que otro, ¿no? En un lugar de ser llevada directamente al aula, fue escoltada hasta la oficina del director y allí permaneció el resto del día. Después de insultos, de ser escoltada por policía, la llevaron al despacho del director para que no pudiera asistir a clase y ahí la dejaron todo el día. Una historia muy triste, Ana, pero ¿qué más podemos aportar? Pues podemos decir que la situación el segundo día, el tercer día, el cuarto día fue la misma. La niña asistía al colegio y era llevada a la oficina del director, pero una maestra llamada Bárbara Henry, que fue contratada para atender a la niña porque ningún profesor se quería hacer cargo de dar clases a la niña, ella se ofreció como voluntaria para tenerla como única estudiante en su aula. Los padres blancos se negaron a enviar a sus hijos a la escuela y el ambiente que se sufría en la escuela era agotador para la pequeña niña. Con la ayuda de su maestra y sus padres soportó ese acoso, aunque después de un tiempo el estrés en su pequeño cuerpo se hacía evidente cada día más. La niña empezó a adelgazar, empezó a sufrir pesadillas porque también dejó de comer en la escuela, hasta que su profesora un día la convenció para comer con ella. Después de un año más o menos, algunos niños blancos comenzaron a regresar lentamente a la escuela porque los padres y la niña no se rindieron y las cosas fueron cambiando drásticamente. Ya no había agentes de la FBI para acompañar a la niña a la clase y sus compañeros de clase empezaron a aceptarla y ya tenían claro que estaba allí para quedarse. Brigitte terminó la escuela primaria en France y luego se graduó en una escuela de secundaria integrada en la ciudad. En 1999 creó su fundación y trabajaba para una empresa de tarjetas de crédito, aunque estudió turismo en una escuela de negocios en Kansas City. En 1984 se casó con Malcolm Hall y se convirtió en madre de 4 hijos, todos los cuales asistieron a la escuela primaria que ella asistió. Pero en unas declaraciones a la BBC sobre su experiencia personal y vital, jugó y explicó cómo decidió romper las barreras raciales en Estados Unidos. Yo, si me permites, Ana, voy a relatar lo que dijo ella en aquella declaración a la famosa BBC sobre su experiencia personal y lo que había pasado y el papel que había pasado para romper esas barreras radicales y sociales que había pasado con esos 4 policías acompañándola y llevándola al despacho del director. Y ella lo relató de esta manera. Voy a intentar ponerle una voz en off para que nos pongamos en piel de lo que pasó a esa niña. Dice así: recuerdo ese día. Todo el mundo parecía estar muy emocionado. Los vecinos vinieron a casa por la mañana para ayudarme a salir a la escuela. Alguien entonces golpeó la puerta y cuando mis padres abrieron pude ver unos hombres blancos muy altos, en trajes,
con bandas amarillas en los brazos, y decían: «Somos policías federales, nos ha enviado el presidente de Estados Unidos». Estaban ahí para escoltarme a la escuela. Entré al auto con ellos, no sentí miedo. Llegamos a la escuela y había un montón de personas en la entrada y agentes de policía a caballo y en motocicletas. Todo parecía un gran evento. Viviendo en Nueva Orleans, pensé que se trataba de las fiestas de Mardi Gras. Las fiestas de Mardi Gras son una grandes fiesta de carnaval, la que participa toda la ciudad y la que acude gente de todas partes. Fiesta de varios días, con mucha música, desfiles, carrozas y la costumbre de arrojar collares de colores que permanecen adornando la ciudad todo el año. En el sur del país, antiguamente, que era esclavista, algunas autoridades locales y grupos civiles se mostraban fuertemente en contra al ver objetos volando y al oír gritos, y Ruby no pudo pensar en otra cosa. Jamás imaginé que todo eso era por mí, que habían organizado una manifestación para impedir que yo acudiese a la escuela. Los policías federales me tomaron y me metieron rápidamente en el edificio hasta la oficina del director. Vi como la gente de afuera entraba apresurada y me miraban por la ventana gritando, y fueron a todas a las aulas para sacar a sus hijos. Se los llevaron a casa dejando el colegio totalmente desierto. Durante todo el día hubieron gritos y más gritos. Unos aparecían sosteniendo a una pequeña caja que era un ataúd de bebé, en el cual habían colocado una muñeca negra. Cuando regresé al segundo día, la escuela estaba vacía. El rector me esperaba en el descanso de la escalera y me indicó dónde quedaba mi clase. Cuando entré, vi a una mujer que dijo: «Hola, soy tu maestra. Mi nombre es señora Henry». Lo primero que pensé fue: «Es blanca», porque nunca había tenido una profesora blanca y no sabía qué esperar. Resultó ser la mejor maestra que jamás tuve y amé la escuela por ella. Era una mujer que había llegado desde Boston para enseñarme, porque los profesores de la ciudad rehusaban darle clase a niños negros. Fue como una segunda madre para mí y nos convertimos en las mejores amigas. Pues bien, amigos, ya lo han escuchado. Esta era la narración que esta mujer, Bright, realizó a la BBC cuando era solamente una niña, hablando de lo que había sufrido por su paso por la escuela, por el solo hecho de ser una niña de color. Pone la piel de gallina. Los padres de los demás alumnos sacando a sus hijos de las clases para que no dieran clases con una mujer de color. Aquel ataúd con su nombre, con esa muñeca negra, y la directora esperándola en el pasillo para llevarla directamente a su despacho o llevarla con una profesora que habían traído de fuera, la cual se convirtió en su mejor amiga, porque ninguna profesora de la zona le quería dar clases solamente por el color de piel. Pero por suerte, el 8 de enero de 2001, Bright fue premiada por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, por todo lo que había pasado en su niñez. Un gesto que honra también al presidente Bill Clinton. Y así, como hemos contado, fue su época estudiantil y así la narró ella misma en la BBC. Ahora nos vamos a otra mujer. Una mujer que nació en París un 9 de enero de 1908 en el seno de una familia burguesa que era profundamente religiosa. Tanto ella como su hermana pequeña Helen estudiaron en colegios solamente católicos. Ana, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de David, de la mujer precursora del feminismo. Desde muy jovencita se declaró atea en contra de los sentimientos religiosos de su familia. Se llamaba Simone de Beauvoir. Y su padre siempre le hizo presente durante toda su vida de que él hubiera preferido tener un hijo varón, y ella creía que la religión era una manera de dominar al ser humano. El hecho de que su padre siempre le recalcara que había preferido un hijo le marcó claramente su personalidad, y el deterioro del matrimonio de sus padres hicieron que su pensamiento feminista se despertara.
Con 15 años, Simón ya tenía claro a qué quería dedicarse y quería dedicarse a escribir. Tras finalizar el bachillerato en 1925, se licenció en Letras, especializada en Filosofía, y en 1929 se convertiría en una de las máximas representantes del existencialismo. Un año antes de terminar sus estudios universitarios, conoció también a un filósofo, Jean-Paul Sartre, y desde ese momento se convirtieron en compañeros de vida. En 1931, Simone de Beauvoir se trasladó a Marsella, donde le dieron una plaza como profesora titular. Pero, sin embargo, su marido consiguió una plaza en Le Havre ese mismo año, por lo que esa situación hizo que estuvieran separados. La única opción que tenían para que tuvieran el mismo destino y dar clases en el mismo lugar pasaba por contraer matrimonio, pero Simón se negó. Durante esos años dio clases en diferentes lugares y poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio por fin fue destinado juntos a París. En 1937, ella terminó su primera novela, que se titulaba Primalidad de lo espiritual, y fue rechazada por 2 editoriales y no fue publicada hasta 1979 con un título cambiado que se denominaba Cuando predomina lo espiritual. En 1941 sufrió un bochorno porque una de las madres de una de sus alumnas la denunció por haber tenido una relación con ella, y como consecuencia de ello, David, en 1943, de Beauvoir perdió su trabajo como profesora en la Sorbona. ¿Qué épocas tan difíciles estamos relatando, Ana? Unas épocas de sueños rotos, unas épocas de una escritora que, como muchos escritores, y me incluyo a mí y también a ti, desde niños hemos querido tener un lápiz y un bolígrafo o un papel blanco para escribir nuestras cosas y no hemos podido o no nos han dejado. Y una época donde solo el hecho de tener un lío o acostarte con una persona del mismo sexo te podría llevar incluso a perder todo el trabajo y toda la validez que tenías como persona. Es increíble, ¿no? Porque lo bueno, todo el mundo no se acuerda. Tienes un fallo en la vida y se acordarán de ese fallo. Evidentemente. O sea, tú siempre pisas con los 2 pies, pero en el momento que cojeas porque te has hecho daño en un pie, entonces aprovechan los buitres carroñeros, porque no tienen otro nombre, para derribarte e intentar comerte a cachos, ¿no? Y si alguien se siente ofendido, lo siento, pero así lo pienso. Ahora nos vamos a, Ana, ya a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde fueron acusados de no luchar contra el nazismo ni la ocupación alemana, ¿no? Explícanos esa parte de la historia, Ana. Pues sí, Simón y su marido eran unos filósofos que no pretendían meterse en los asuntos que no les convenían o no les importaban. Ellos vivían felizmente su vida, y ella lo que buscaba era recuperar su trabajo en la universidad, y colaboró en Radio Vichy, una radio que era libre, francesa. Después de la Segunda Guerra Mundial continuó escribiendo diferentes artículos y ensayos en los que reafirmaba sus creencias, como el ateísmo, el comunismo y el existencialismo. Junto a su esposo y otros intelectuales de la época fundó una revista, Les Temps Modernes. Su consagración como escritora llegó en 1949, con la llegada de que en todas las bibliotecas de las llamadas feministas debe existir ese libro que se llama El Segundo Sexo. Perdona que te interrumpa, Ana. ¿Este libro llamado El Segundo Sexo venía por su experiencia sexual con aquella mujer?
Bueno, no considero, pero era en esos tiempos o en esos momentos como ahora, se consideraba una lectura imprescindible en ese movimiento feminista. En él se critica la opresión a la que se veía la mujer sometida por parte de un hombre. Claramente este libro creó una gran polémica y este ensayo hizo reflexionar a muchas mujeres, lo que le hizo catapultarse a que se creyera la precursora del feminismo. Con los mandarines de 1954 ganó las alabanzas de la crítica y con esta novela consiguió el premio Goncourt. Los últimos años de su vida los pasó escribiendo. En 1970 sacó un ensayo que hizo reflexionar a la sociedad llamado La vejez sobre el papel, y trataba de eso precisamente, David, de cómo la sociedad daba a los ancianos un trato como si fueran un número, si fueran un papel. A mí eso me sorprende en aquella época, en el cual se tenía más respeto por la gente mayor y que efectivamente había que maltrato a la gente mayor, ¿no? Y tenemos que decir que esto hoy en día sigue igual, porque hoy en día estamos hartos de ver en nuestra sociedad gente mayor que cuando ya estorban a la familia acaban en asilos o acaban en hospicios o acaban en sitios así, que son olvidados por la familia, que las familias no los van ni a visitar, solamente van al entierro, por decir algo, ¿no? Bueno, solamente no se preocupan hay de su dinero y de su herencia. No hay que poner todos en el mismo cajón, mismo evidentemente, saco. pero que vivimos una sociedad egoísta en ese sentido. Bueno, es que nos empuja, David, un enfermo como tenemos ahora despertada mucho la demencia senil. En aquella época las mujeres no tenían que trabajar, eran los maridos los que llevaban el sustento. Pero hoy en día el tener una persona enferma con demencia senil o que necesita la ayuda de una persona diariamente, evidentemente tienen que llevarlos a asilos, como tú dices, o residencias, porque la familia no puede hacerse cargo de él. En aquellos tiempos el sueldo del marido daba suficientemente dinero, o sea, tenías para poder alimentar a la familia. Hoy en día, con el sueldo de una persona en la casa, no tienes ni para pagar el alquiler, desgraciadamente. Te lo diré de otra manera. Antes una persona alimentaba a 4 y ahora necesitan 4 para alimentar a una. Exacto. Ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no me refería a esa clase de ancianos, a esa clase de gente mayor. Me refería a gente mayor que simplemente por tener un piso, los hijos los han metido en una residencia para vender el piso, que es el dinero. Y eso es muy triste. A eso me refería Ana. Pero bueno, seguimos hablando de esta mujer porque veo que es una de las primeras, me permitirán muchos, podemitas de la historia, ¿eh? Pues sí, ella no creía, hemos dicho que no creía en esa convicción religiosa que tenía. De hecho, se declaró atea en contra de su familia. Por lo tanto, nunca se casó con su compañero, porque ella lo llamaba compañero de vida, Jean-Paul Sartre, que murió en 1980. De hecho, murió y nunca contrajeron matrimonio. Un año después de la muerte de su pareja, publicó La ceremonia del adiós, que fue polémico este ensayo porque en él relataba los últimos años de que fue su compañero de viaje. Era una mujer adelantada a su tiempo. Murió el 14 de abril en 1986 en París. Un 14 de abril que tiene una fecha especial, no del año 86, pero sí del... Aquí en España, el 14 de abril es el Día de la República. Curioso, es un dato simplemente curioso, ¿eh? Murió por una neumonía. Sus restos hoy descansan junto con los de su compañero de viaje
en el cementerio de Montparnasse. Una de las frases que ha pasado a la posterioridad de esta filósofa francesa: no se nace mujer, se llega a serlo. Porque, David, hace un poco discutíamos de que nos están llevando a una sociedad, pero debemos recordar, yo soy mujer, ante todo debo decir que soy mujer, pero muchas veces he argumentado que nuestras antecesoras o aquellas que lucharon por nuestras libertades y porque formáramos parte de una sociedad igualitaria que el hombre, ninguna de ellas tuvo que enseñar tetas, David, ni ponerse delante con una bandera. Eso es lo que a mí me duele como mujer. No, en parte tienes razón, evidentemente. Las verdaderas feministas de la historia son estas mujeres que años atrás, con todo el machismo que había, con el patriarcado realmente activo, no como ahora, que ahora hay patriarcado, pero está más consolidado el papel de la mujer y es más fácil defender ese papel. Pero en aquella época te podía llevar incluso a la ejecución o condenarte a una cárcel, solamente por el hecho de defender tu derecho como mujer. Ellas son las verdaderamente feministas de la historia, que nunca nadie habla de ellas. Y nosotros aquí queremos hablar de esas mujeres que fueron la bandera del feminismo en todo el mundo, Ana. Bueno, pues como bien dices, pero ella en esa época fue criticada por su manera de vivir, por la concepción que ella tenía del matrimonio y evidentemente ejercía el poliamor con su compañero. Entonces se le consideró en aquella época el paradigma de una mujer libre, que era impensable. Pero ella lo hizo escribiendo, dejando para la posterioridad sus obras, sus ensayos, y así en el 2008 se creó el premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres. Pero lo que estamos diciendo, David, son los sitios, son los lugares o la preparación de una mujer, porque como bien ella decía, no se nace mujer, se llega a serlo. Bien dicho, Ana, bien dicho, unas palabras que marcó ella, que la mujer no hace si no se hace, ¿no? Y no solamente eso, qué importante es el poder de los libros, el poder de la escritura, que te vuelve inmortal, porque si no hubiera sido por esa escritura, por esas letras, por esas mágicas gotas de tinta en papel blanco, en el cual su único crimen era matar el papel a través de tinta y de frases, nos dejó su legado, su historia y toda su lucha. Qué importante es ser inmortal a través de los libros. Hay que escribir más, leer más y ver menos la televisión. Pero tú no crees que no es interesante o no interesa que la gente sea culta. Las personas nos han hecho que no pensemos, porque a veces lo tenemos delante de nuestra cara y el hecho de no pensar o el hecho de no ver nos hace aquella frase que dicen: ojos que no ven, corazón que no sienten. A veces mi pensamiento es que miramos hacia otro lado y no nos importa lo que pueda suceder de aquí a unos años o el mundo que podamos dejar a nuestros hijos. Pero evidentemente parte de la incultura es la culpable de que nos cuenten las películas que nos están contando. Pero vamos a pasar con otra mujer interesante. Vamos a pasar con otra mujer interesante, y para acabar voy a dar una frase que quieren hacer de la incultura cultura. ¿Vale? Ahora vamos a hablar, como has dicho, de otra mujer muy importante, Ana, una mujer también muy conocida, que su nombre era Gabrielle Chanel, que nació en Sumer, en Francia, el 19 de agosto de 1883, y nació en el seno de una familia muy, muy humilde, y su infancia fue muy dura, hasta los 12 años que perdió a su madre, la cual falleció. ¿De quién estamos hablando, Ana? Pues bien lo has dicho, de Coco Chanel. ¿Quién diría que una niña que fue llevada
a la muerte de su madre por los numerosos embarazos, y cuando falleció su padre se encontró con una niña y la entregó al cuidado de unas monjas en un hospicio donde pasó los siguientes 6 años, y allí fue donde, gracias a esas monjas, aprendió a coser. Si no me equivoco, fue en el hospicio de Corrés, ¿no? Sí, allí empezó a sus pinitos con las agujas y las telas, y también trabajó como dependienta en una mercería de Moulins. También realizaba actuaciones en Roton, un lugar de ocio para los oficiales del ejército. Allí dejaba oír su voz al son de canciones populares como Kia Bukoko, o origen del apodo por el que más adelante pasaría a la historia como Coco Chanel. A los 22 años conoció a Etienne Balsan, un burgués adinerado con el que mantuvo una relación 6 años. Este joven la introdujo en la vida de lujo, pero Chanel quería trabajar, así que negoció con este a ver si le montaba una sombrerería. Él le daba vueltas a la idea y ella se cansó de esperar y decidió marcharse hacia París con el jugador de polo Arthur Boy Capel, uno de los mejores amigos de su pareja. Ya en París, Chanel seguía la idea y aferrada de abrir una casa de moda, y como no tenía dinero y el amigo este que se había fugado con él a París no lo tenía tampoco, pues decidió pedírselo a su antiguo amante. En 1910 abrió la sombrerería en el número 21 de la calle Cambon de París y la llamó Chanel Modes. A este acto asistieron importantes actrices francesas que lucieron sus sombreros, y allí comenzó a construir su reputación como Coco Chanel. Su fama fue ascendiendo y 2 años después abrió su primera boutique en De Wawel, y 1 año más tarde comenzó a vender una línea de ropa deportiva de punto que es conocida hasta el día de hoy. Este material que hizo con la ropa deportiva era solo un material que hasta entonces solo se había usado, curiosamente, para fabricar ropa interior masculina, David. El éxito fue inmediato y una revolución hizo que se empezara a marcar las formas del cuerpo de la mujer, y esto revolucionó a todas las mujeres del mundo. Bueno, es que era una época muy convulsa, una época donde la mujer pues vestía aquellas enaguas enormes, aquellos corpiños apretadísimos y bueno, y Coco Chanel cambió todo esto por un sueño, como decimos, las grandes cosas a veces vienen por sueños, y que para mucha gente es inalcanzable o te tachan de loco, pero ella siguió su instinto y consiguió ser la mejor en su trabajo, ¿no? Bueno, es que ella se dio cuenta, David, de que en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 28 de junio de 1914, evidentemente una mujer con un corsé, con unas faldas largas, no podía correr, claro. No podía huir de un bombardeo o que fueran asaltados por los nazis. Entonces ella se dio cuenta de que tenía que cambiar el modo de vestir, y que esos tiempos exigían que la moda se adaptara a esas circunstancias. Evidentemente, pues quitó el corsé, recortó, fue quizá la primera mujer que puso el sujetador como moda, y también acortó las faldas más allá de la rodilla, increíble. Hablamos más de esta mujer. Pues en esa época inventó el jersey. Hay una foto famosa que ella luce un jersey y Picasso luce el mismo jersey,
rayado. En ese tiempo las mujeres no podían llevar jersey. Luego creó también un vestido, camisa sin cintura, que realzaba el busto de las formas de la mujer. Fue una época en la que hubo mucho cambio en la indumentaria de las mujeres. Además, introdujo el corte garzón, que marcaba el final de la época de las mujeres con el moño, ataviadas Ella se cortó el pelo corto y además David puso de moda broncearse. Broncearse en aquella época se consideraba que las personas con la piel tostada por el sol eran de clase social baja porque trabajaban en los campos, y entonces no estaba bien visto que una mujer estaría bronceada por el sol. Ella fue precursora, lo cambió todo, marcó la delgadez, porque se quedó muy delgada, evidentemente fruto de las privatizaciones de la guerra, que pasaron hambre, pero ella en vez de lo usó. Era una gran comerciante, todo lo que caía en sus manos lo usaba precisamente para eso, para lanzar su gran imperio. Yo lo que veo que también, aparte de ser precursora de la moda actual, una de las precursoras de la moda actual, también es una de las precursoras de una lacra negra de la sociedad, que es la extrema delgadez en las modelos. Pero claro, ella lo hacía por el tema de la guerra, porque lo pasaba muy mal. Lo que pasa es lo que decimos, vivimos en una sociedad enferma y cualquier cosa que saque una persona famosa, pues lo llevamos como si fuera nuestra vida propia, ¿no? ¿Qué más nos puedes hablar de Coco Chanel, Ana? Pues Coco Chanel fue, como bien te he dicho, aprovechaba cualquier ocasión, y en 1915 abrió su primera maison en Biarritz con 300 empleados, y allí diseñó su primera colección de alta costura. Mientras su vida profesional ascendía, le iba genial y perfecta, su vida personal no terminaba de funcionar. En 1919, después de haber vivido envuelta en infidelidades que le acusaban de haberle sido infiel a Capel, la dejó y se fue con una aristócrata, pero no fue las infidelidades. Este señor buscaba dinero. Coco Chanel evidentemente era muy inteligente. Evidentemente, quizá por eso, por inteligente, no encontraba pareja. Pasa mucha gente que tiene un nivel cultural alto, que tiene una posición elevada, un estatus elevado. A veces encuentra o cuesta encontrar pareja. ¿Por qué? Porque no se encuentra una persona al mismo nivel o una persona que pueda seguir tus pasos, y eso hace que te veas solo, ¿no? Y eso le pasaba a muchísima gente conocida, ¿eh? Quiero discernirte, David, porque la cultura no es símbolo de riqueza. No, evidentemente, pero que cuesta. Gente cuesta, muy humilde que tiene una riqueza y una sapiencia que ni el mayor millonario puede tener. O sea, no es cultura la sociedad o las clases de las personas. Entonces seguimos con Coco Chanel, que lo que hizo esta desilusión fue llevarla a vivir volcada totalmente en su carrera, por lo que regresó a París, se instaló en el Hotel Ritz y allí fue donde siguió toda su vida. Su éxito seguía creciendo y todos los medios difundían su estilo. En 1921 lanzó el famoso perfume Chanel número 5. ¿Quién usaba ese perfume? Fueron los más ricos de la sociedad, ¿no? Los más ricos de la sociedad siempre te decían que eran actrices, por ejemplo, como Marilyn Monroe, que convirtió la fragancia en un símbolo, cuando aseguró durante una entrevista que una gota de Chanel 5 era lo único que se ponía para dormir, ¿no? Evidentemente, dos mitos, Marilyn Monroe y Coco Chanel, un perfume, hicieron que esta fragancia subiera a los escalones más altos
de la publicación también revolucionaria que era su composición, nombre, presentación, ¿no? Sí, era un perfume, decían, femenino que olía a mujer. Y una de las frases famosas que Coco Chanel repetía insistentemente: yo no hago moda, yo soy la moda. Su ascenso profesional no paraba y 2 años más tarde, de 1921, que sacó su perfume, se atrevió con el maquillaje y creó la empresa Sociedad de Perfumes Chanel para elaborar perfumes y cosméticos. Pero en esa época también diseñó faldas plisadas, impensable en esa época, para que la mujer se sintiera libre. Podría montar a caballo, podría montar en bicicleta, trajes de talla alto o bajo, para que esa mujer se sintiera cómoda, pijamas playeros, impermeables, incluso pantalones para mujeres, que en aquella época Era impensable. impensable. Y una de las precursoras también del bolso con cadenitas, ¿eh? Sí, también lanzó los zapatos, que por eso le tenemos que dar las gracias a la mujer, porque fue la precursora, la lanzadora de los zapatos de tacón bajos, que eran con punta redonda y, como bien has dicho tú, David, su célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba tipo bandolera, porque hasta entonces la mujer la llevaba como si sería un accesorio en su muñeca colgado. El bolsito y el abanico, ¿no? Sí. Vágame la rima. Pero todos conocemos el famoso traje de Coco Chanel, que fue portada de muchas revistas de moda y que lanzó a la fama su firma ya formada en 1925, y todos recordamos ese traje. Es un traje con falda y chaqueta juego, de manga larga, sin cuello mao, y estaba ribeteado por un ribete o blanco o de diferente color. En septiembre del 28, Chanel compró un terreno entre Mentón y Mónaco y allí construyó su villa, que la llamó La Pausa. Allí recibió numerosos amigos de prestigio como el duque de Westminster, Jean Cousteau, Pierre Révy, Gala, Salvador Dalí, entre ellos. Y llegó una época convulsa. En 1929, el conocido crack de Wall Street hizo que vendría una gran crisis que la obligó a cerrar sus fábricas, a reducir plantillas, y esos 4.000 trabajadores que tenía se quedaron en la mitad. Los precios, evidentemente, de sus prendas se redujeron considerablemente. Y lo que hizo a Chanel, Coco Chanel, fue reaccionar, nunca se daba por rendida y decidió marcharse a Norteamérica por una oferta que le dio el productor de cine Samuel Goldwyn. Una Coco Chanel, la cual yo recuerdo una foto mítica del cambio de falda a pantalón, con un pantalón blanco semi-transparente y esa camiseta negra con los collares y esa cinta en la cabeza con esa gran flor en la frente. Una foto mítica que en aquella época, ver esos pantalones blancos y transparentes parece más una foto de hoy en día de Coco Chanel que en aquella época, ¿no? Sí, fue una precursora, una adelantada en sus tiempos. El trasladarse con esa oferta del productor del Goldwyn Mayer le hizo que vistiera a las estrellas de ese estudio y creó los trajes para varias películas. Esta noche o nunca, muy famosa, y Los griegos tienen un mundo para ellos. Una de las frases más famosas de Coco Chanel era:
mantén la cabeza, los tacones y los principios bien altos. Los salones fueron, después de esa crisis que ya hemos hablado, comenzó la Segunda Guerra Mundial y tuvo que volver a cerrar de nuevo Coco Chanel, aunque ella se trasladó a vivir a la capital francesa. París. Que en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, la única tienda que quedó abierta fue la Boutique 31, que hoy en día, hasta el día de hoy, sigue abierta, y en ella se vendían perfumes y accesorios. Pero hay una cosa, David, que nos hablan los historiadores o los que han encontrado papeleo, que habla de que Coco Chanel fue una espía. Sí, dicen que eso pasó en 1940, cuando Chanel tenía 57 años. Evidentemente, Chanel era un referente en el mundo de la moda y una prestigiosa empresaria en aquella época, con 4.000 empleados en sus talleres. Eso hizo que, aunque ella huyera asustada al sur del país, los alemanes, que deseaban mantener la fama de la ciudad, lograron el retorno de Chanel a París, como así de otras personalidades de la época. Podemos ver, por ejemplo, el documental En la sombra de una duda, emitido por France 3, que cuenta que la diseñadora volvió, pero allí se convirtió en agente secreto y que trabajaba directamente para la inteligencia alemana. Ana, ¿qué podemos decir más sobre lo que dice el historiador Frank Herrmann? Pues en esos documentos localizados en los archivos del Ministerio de Defensa galo, que así lo demuestran, según ese documental, Chanel se habría enamorado de Hans Gutenberg Dislam. Podían llamarse más fácilmente, pero bueno, Pepito Grillo. un diplomático alemán que resultó ser un reclutador nazi de espías. Coco era muy inteligente y quizá esa es mi visión personal. Fue usado este hombre por la famosa diseñadora porque, según esos documentos, logró liberar a su sobrino Gabriel de las cárceles alemanas, pero siempre se sospechó que ese sobrino era hijo de la propia diseñadora. En el 44 fue detenida y acusada de colaboracionismo con los alemanes, y tras ese episodio se exilió en Suiza. Hay una leyenda de Chanel que dice, o que decía ella: puedes ser preciosa a los 30, encantador a los 40, irresistible durante el resto de tu vida. Haremos que Chanel, a los 71 años, abrió su nuevo Maison de Couture con el desfile del 5 de febrero. Durante la década de los 60, celebridades como Jane Fonda o la misma Jackie Kennedy se empiezan a vestir de Chanel, y así fue como fue elegida la diseñadora de las grandes estrellas. Finalmente, Chanel falleció el 10 de enero, afectada por el reumatismo y la artritis, pero sin haber dejado de poner nunca un alfiler. Algunas publicaciones señalan que ese día Chanel había salido con su amiga Claude Bailen a pasear. Cuando regresaron fatigada, Chanel se tendió en su cama del Ritz y le dijo: mira, así se muere. Así dice que murió el referente de la moda, y que siguieron muchas mujeres en el mundo. Una muerte dulce, una muerte durmiendo, una muerte marcada por la mejor modista del mundo, Coco Chanel, una mujer que ayudó a los nazis, pero que vestía a las grandes estrellas y también a los grandes políticos americanos y del mundo. Coco Chanel, todo un referente para la moda y para el feminismo desde París. Ahora nos vamos a una de las mujeres de las cuales yo he hecho varios programas, Curiosidades Televisión también, y solamente aquí en radio se han hecho más de 4 programas sobre esta mujer, y hoy vamos a hablar de esa feminista que dio paso a las que hoy compiten y ganan Copas de Europa. Hablamos de Ana Carmona Ruiz, una valiente,
Una valiente, porque hoy es fácil para los jugadores de fútbol encontrar oportunidades donde jugar y no esconderse por el solo hecho de ser mujer. Pero hace muy poquito, hace pocos años, incluso los que somos de los finales de los 60 o comienzos de los 70, muchas veces cuando una chica quería jugar al fútbol la mirábamos de otra manera. No fue fácil para esas chicas querer dar trompadas a una pelota de un mundo que venía el fútbol como cosa de hombres, ¿no? No todos los jugadores era igual, por suerte, al menos en mi barrio, por lo Nuevo de Barcelona, donde había el campo de palos, junto a la fábrica de pieles o el desguace, donde quemaban ruedas de coche, y junto a la conocida fábrica de bebidas, allí jugábamos chicos y chicas a fútbol con toda normalidad, aunque siempre había alguien que se quejaba por ello, está claro. Pero Ana, hablamos o regresemos a los años 1900 y hablamos de esta mujer, esta gran mujer, de Ana Carmona Ruiz. ¿Qué nos puedes decir de aquella época? Pues aquella época era complicada, cuando el machismo estaba en pleno apogeo. Y ver hacer deporte a una mujer en un mundo que solo era para hombres, se les tildaba a esas mujeres como que eran machas, como se decía vulgarmente, marimachos. Si podemos recordar un famoso club de natación que solo admitía a hombres y que se tuvo que hacer una votación por los socios para que admitieran mujeres a ese club. Estamos hablando del Club Natación Barcelona, en el cual algunos socios públicamente en alguna entrevista decían que no querían ver mujeres revoloteando como mariposas por ahí por el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces ese deporte femenino estaba en desigualdad ante el deporte masculino en todos los niveles. Si comparamos hoy en día la nómina de un crack del fútbol, de cualquier equipo, con la nómina de una chica que juega en una sección femenina, es abismal. Esta discriminación económica recalca el aislamiento social y la falta de oportunidades de muchas deportistas, mujeres, para conseguir sus sueños. Por eso quiero hacer un homenaje a esas deportistas que luchan por sus ideales y demostrar que están a la altura de cualquier hombre en el deporte, y lo que esta mujer de la que estamos hablando hoy, David, practicaba el fútbol. Bueno, sí, hablamos de la grande Ana Carmona Ruiz, conocida vulgarmente como Anita, una deportista que nació en Málaga en 1908 y murió finalmente en 1940. Un pasaje por una vida llena de dolor, también de éxitos, pero finalmente de sufrimiento. Explícanos, Ana, ¿qué pasó? Ana, se definía a sí misma como una loca social, y por cómo la despreciaba la gente solo por el hecho de poder defender que quería jugar al fútbol. Entonces la trataban como una loca en esos tiempos. Un día decidió que ya era suficiente de tanta discriminación. Hizo una locura que le trajo graves consecuencias. Carmona Ruiz, llamada Anita, se disfrazó de hombre, con una gorra de lana para esconder la cabellera que llevaba. Se metió ropa ancha e hizo el acceso a las pruebas del Vélez Club de fútbol. La sorpresa fue que fue fichada y jugó partidos infiltradas sin que nadie se diera cuenta de que era una mujer, ni siquiera la directiva, entrenadores ni jugadores. Años más tarde fichó por el Sporting de Málaga y allí triunfó como un gran jugador masculino, y allí adquirió su seudónimo que le acompañó siempre, de Veleta. En esa época, como jugador, marcó goles y se convirtió en uno de los mejores jugadores que habían pasado por el Sporting de Málaga.
pero desgraciadamente alguien se dio cuenta de que era una mujer y aquí acabaron sus sueños y su etapa como jugadora. Carmona fue detenida, se le cortó al rape el pelo como señal que se les hacía en aquellos tiempos a los locos para marcarla como loca, y empezó a sufrir la exclusión social que le hizo que con 38 años Carmona Ruiz viviera sola en la calle con una enfermedad que le decían el piojo verde y que daba unas fiebres terribles, David. Sí, estamos hablando de una jugadora que no solamente empezó en el Vélez de fútbol, que luego siguió en el Sporting, sino que también llegó a la selección española y fue una de las grandes anotadoras de goles en aquellos tiempos, toda una selección española. Una Ana Carmona Ruiz que murió, como decimos, de piojo verde, que era la antigua gripe española. Fue la última pandemia española antes del coronavirus que causó terror en la península, y esta enfermedad se cogía evidentemente por los piojos y fue un mal sueño y causó mucha mortalidad. Una cosa muy parecida a lo que ha pasado con el coronavirus, que se llevan mascarillas, aislamientos, muy parecida y que causó tantos muertos en todo el planeta. Pero la nota positiva, Ana, es que con personajes tan valientes como fue Carmona Ruiz, Ana Carmona Ruiz, o su sacrificio, el deporte femenino está cambiando. Y esta sociedad machista y patriarcal, la que algún día se podrá decir igualitaria, o al menos así esperamos, gracias a mujeres como Ana Carmona Ruiz y a todas las mujeres que hemos tocado hoy aquí en nuestro programa de la Biblioteca de la Historia en Curiositats TV. Y a vosotros, amigos, os digo, hasta la semana que viene, aquí conjuntamente con nuestra amiga Ana. Y Ana, los esperamos la semana que viene, el próximo martes, aquí, en la Biblioteca de la Historia. Os esperamos. Hasta luego, amigos.